Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias esta preciosa mañana por la oportunidad que me das de transmitir tu palabra en este programa proclamando a Jesucristo. Es de una bendición muy grande para mi vida y espero, Padre, que cada uno de aquellos que tienen el alcance de escuchar tu palabra por este medio, les bendigas de una forma especial, Padre, y les proveas, les concedas los anhelos de su corazón. En esta hora te pido la guianza a través del Espíritu Santo para que sea una palabra de bendición para cada uno de aquellos que se disponen a recibir el consejo de tu palabra. Si es que en esta hora me encomiendo en tus cuidados, esperando así que sea bendecida esa palabra y sé que la envías con un propósito a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué precioso es reconocer las oportunidades que Dios nos da en nuestra vida. Y déjame decirte que el tema que le he puesto a lo que voy a compartir es viviendo con la provisión de Dios. Es bien interesante meditar en lo que este tema dice, viviendo con la provisión de Dios. Cuando el hombre entiende que Dios tiene cuidado de él, el hombre empieza a disfrutar lo que no había disfrutado antes. Y me hace pensar en la palabra cuando Jesús está hablando y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se seca en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros los hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Palabra del Señor que está escrita en este precioso libro, la Biblia. Y es bien interesante cuando medito en lo que es vivir con la provisión de Dios. Dios promete el sustento de nuestra vida, el vestido. Y cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es bien interesante esto. Por eso es que cuando veo personas muy atribuladas por los problemas, por la escasez, siempre me gusta aconsejarles para que la paz que sobrepasa todo entendimiento empiece a reinar en su corazón, en su vida. Porque cuando el hombre está afanado por el día de mañana, va a perder el deleite precioso de vivir la vida. Tuve un tiempo donde vivía en ese conflicto, porque me preocupaba de mañana, de los años venideros, pero cuando empecé a entender que la recomendación que Jesús está dando de no preocuparnos por mañana, he empezado a disfrutar
la vida de una forma sobrenatural, a tal grado que me da la oportunidad de poder enseñarle a otros que realmente es necesario poner la mirada en Jesucristo, porque Él nos ha dejado el consejo de la palabra. Me impacta cuando el apóstol Pablo en Timoteo, en 1 Timoteo 6, está hablando el apóstol Pablo y dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cuando el creyente, el cristiano, se empieza a enfocar en los bienes materiales, empieza a perder el deleite del evangelio. Cuando nosotros compartimos con una vida plena o con un testimonio viviente, siento que es una palabra que lleva vida. Hace unos días encontraba una persona que estaba viviendo una vida de problemas, y esta persona me decía que había buscado todos los medios posibles para encontrar una paz en su interior, pero no la podía encontrar en ningún lado. Cuando empezamos a conversar, empecé a hablarle del plan de salvación a través de Jesucristo, y empezamos a entrar a un diálogo con este hombre, y me dice: de esa paz que usted me habla es la que yo estoy buscando, pero no la he encontrado en ningún lado. De pronto empezamos a dialogar y empezamos a llegar a la conclusión que la paz que él necesitaba es la que dejó Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo da es una paz muy pasajera. Por eso es que me hace meditar en lo que dice la palabra, que la riqueza del hombre no está en los bienes que posee. Porque cuando el creyente empieza a ver las cosas con ojos espirituales, recuerdo, creo que lo he compartido algunas veces, acerca de mi niñez, cuando mi madre me decía: hijo, este día debemos de vivirlo como si hoy fuese el último día de vida. Hay que disfrutarlo, reconocer que si nos portamos mal con el prójimo, vamos a dejar un mal testimonio. Pero qué precioso es cuando nosotros empezamos a vivir el día de hoy de esa manera. Vamos a ser cristianos que vamos a marcar la diferencia. Porque mañana, me decía mi mamá, no es seguro que estemos viviendo. Y si nos portamos bien este día de hoy, pues vamos a hallar gracia ante la presencia de Dios y ante la sociedad. Pero desafortunadamente tenemos tiempos donde ignoramos esta palabra, ignoramos la realeza de la palabra, y por eso hoy quiero exhortar al pueblo de Dios que está involucrado en los quehaceres materiales. Es bien interesante que meditemos si realmente estamos dándole la oportunidad a Dios en nuestra vida. Si le estamos dando la oportunidad que Dios empiece a trabajar nuestra vida, vamos a encontrar el deleite que el Señor Jesucristo está hablando acá. Qué precioso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando nosotros empezamos a vivir de esta manera, vamos a darnos cuenta que sí vamos a poder vivir con la provisión que Dios nos da. El hombre de Dios debe de reconocer que hay cosas que le pueden llegar a impedir el vivir en justicia, el ser piadoso, el ser positivo,
El ser positivo es hacer uso de la fe. La fe, una persona que tiene fe es una persona con un positivismo sorprendente. En una persona que se evidencia la fe, ¿de qué manera se evidencia la fe en una persona? Es cuando no es negativo. Una persona negativa es una persona que no tiene fe, no está haciendo uso de la fe. Por lo tanto, debemos de reconocer que aquel hombre que ha puesto la mirada en Dios es un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que hace uso de la fe, es un hombre amoroso, es un hombre paciente, es un hombre manso. Pero qué tremendo cuando empezamos a poner la mirada en lo terrenal, se empieza a perder todas estas grandes virtudes. Ya no hay justicia, ya no hay piedad, ya no hay fe, ya no hay amor, no hay paciencia, no hay mansedumbre. ¿Por qué? Porque el hombre involucrado en los negocios materiales no va a poder vivir una vida de esta naturaleza. Por eso es que es importante lo que la palabra dice, que ninguno puede servir a dos señores. Porque dice, porque amará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a las riquezas y a Dios. Por eso es que es importante, si tú eres una persona que está rodeado de bienes materiales, has obtenido riqueza y has venido a los pies de Jesucristo, ¿qué es lo que se recomienda? Es que seas dadivoso, que compartas con el necesitado, que aproveches esa oportunidad que Dios te ha dado de ser bendecido para bendecir a otros. Porque de esta manera vas a disfrutar la vida, vas a disfrutar la riqueza. No estoy en contra de las riquezas materiales, claro que no, no estoy hablando eso. Lo que estoy hablando es que cuando el hombre se enfoca en lo material y pone en segundo plano a Dios, está perdiendo todo esto. Está perdiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Por qué? Porque yo he visto personas que cuando empiezan a ser prosperados, a obtener riquezas materiales, empiezan a hacer uso de la duda, de la incredulidad. Ya no empiezan a poner la mirada en Dios como antes, sino que en lo material, porque están desesperados para no perder su fortuna. Entonces quiere decir que ya no están haciendo uso de la fe. Pero qué precioso es que si tú te mantienes haciendo uso de la fe, disfrutando tu riqueza, compartiendo con el necesitado. Obviamente tienes que hacerlo con la sabiduría del Señor. En esta hora yo quiero animarte a que medites en esta palabra que el Señor Jesucristo estableció aquí. Esta es una palabra preciosa que puede ayudar a aquellos que de alguna manera han perdido sus bienes materiales, su riqueza y han quedado quizá con el sustento diario. Debo decirte que si tienes sustento y abrigo, tienes la provisión de Dios. Así es que debemos obviamente de hacer planes para el futuro, pero qué mejor disfrutar el día de hoy, sabiendo que mañana es un día mejor que hoy. Debemos de pedirle a Dios la gracia para que cada día Dios nos dé la oportunidad de experimentar en nuestra propia vida que sus promesas son reales. Me gusta lo que la palabra dice.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué precioso es que nosotros podamos entender la palabra, ponerla en práctica en nuestra vida. Fíjese que es bien interesante lo que dice la palabra. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando decía que cuando el hombre de Dios empieza a enriquecerse con bienes materiales, si no tiene el cuidado de ser instruido en la palabra, va a caer en ese terreno que le podemos llamar la pérdida de la fe. Porque he visto personas que cuando han prosperado se han alejado de Dios, porque entra un temor a perder la riqueza y empiezan a vivir una vida de conflicto. Por eso es que es importante que tú, si eres una persona que estás con tesoros materiales, debes de aprender a ganar a tus empleados con el amor de Dios, para que ellos puedan cuidar tus bienes materiales, reconociendo que es un privilegio trabajar para un hermano en Cristo, porque la palabra lo recomienda. Sí es recomendable para nosotros los cristianos ser obedientes a nuestros amos mundanos. ¿Cómo que no va a ser mejor ser buen trabajador sabiendo que nuestro empleador es un hombre de Dios, un hombre próspero? Quiere decir que si nosotros hacemos esto, vamos a vivir una vida de deleite en este caminar. Por eso es que me gusta aconsejar, porque cuando veo la palabra, me llena de tanta satisfacción reconocer que la palabra de Dios es tan real cuando la ponemos por obra, cuando la creemos, cuando la obedecemos. He tenido experiencias donde yo he tenido que decirle al Señor, he tenido que hablar a solas con Dios en la intimidad y le he dicho, Padre, yo he creído lo que tu palabra dice, que debo de atesorar donde la orina ni el orín corrompe, que es en el reino de los cielos. Porque cuando nosotros vivimos en este mundo, debemos de darnos cuenta que es para vivir una vida de bendición, una vida fructífera, una vida de gozo, de paz, de tranquilidad. Porque es un deleite estar a cuenta con el Señor. Vamos a poder ser empleados de bendición, empleadores de bendición. Es una exhortación para aquel que está afanado. Aquel que se afana es porque no ha reconocido que Dios promete en su palabra que Él da provisión a sus hijos. Esta es una gran verdad. Lo he vivido en mi propia experiencia. Tuve años donde trabajaba día y noche, que dormía poco, porque era una ansiedad por el mañana. Pero llegó el tiempo donde la enfermedad empezó a consumirme, empezó a destruir mi vida. Pero cuando Dios empezó a tratar conmigo, empecé a entender el lenguaje espiritual, ese lenguaje que el hombre natural no puede entender. Por eso es que para ti quizás es bien difícil quizás entender este mensaje, porque no has encontrado el verdadero camino, no has encontrado la verdad, no has encontrado vida.
porque en Cristo se encuentra el camino, la verdad y la vida. Y para llegar a la presencia de Dios, para llegar al trono de gracia, necesario es reconocer la condición en la que vivimos. Si nosotros no hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y que Él resucitó y que ahora está a la diestra del Padre, si nosotros no reconocemos eso, estamos separados de Dios. Pero cuando nosotros creemos en el corazón que somos pecadores y que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue necesario, cuando nosotros venimos reconociendo esto, es cuando encontramos el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros obedecemos la palabra que Jesús enseñó, nosotros vamos a empezar a vivir un evangelio no religioso, un evangelio completamente diferente. Hay personas que tienen temor a ofrendar, a diezmar, porque creen que ese dinero les va a hacer falta para mañana. He tenido tiempo donde me he quedado sin ni un centavo en mi bolsillo ni en la cuenta por dar una ofrenda o por dar el diezmo. Ella he visto la mano de Dios moverse en eso. He visto la mano de Dios. Muchas veces he tenido que dar más de lo que me toca dar, del 10%, y el mismo día el Señor me ha regresado lo que he dado. Muchas veces me ha regresado más de lo que he dado. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que la palabra es tan clara. No debemos de afanarnos por mañana. ¿Por qué? Porque este día es el día que el Dios preparó para nosotros. Si mañana el Señor nos permite, por eso es que cuando voy al descanso le digo, Padre, gracias por este día que me diste de vida. Si en tu voluntad está darme la oportunidad de vivir mañana, quiero tener mejores experiencias que el día de hoy. Casi siempre hago esta oración diciéndole al Señor, gracias por este día que he disfrutado. Permíteme mañana vivir nuevas experiencias. Y así cada día voy siempre pidiéndole al Señor vivir una experiencia mejor. Una experiencia mejor. Por eso es que necesitamos ser instruidos por la palabra. Si tú has vivido descuidándote de estas grandes verdades que el Señor Jesucristo dejó, es necesario que tú medites si realmente has estado descuidando lo que la palabra enseña. Es bien interesante, a mí me gusta hacer uso de ciertos versículos que aportan a lo que estoy hablando hoy. En Proverbios 30, encuentro una gran verdad. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Dice aquí, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Mire qué tremendo lo que escribe este personaje acá. Dice, no me des riqueza, ni me des pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que con la provisión de Dios, el hombre debe de ser feliz. Porque Dios da más de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando yo empecé a entender y a poner por obra esta palabra,
recuerdo que empecé a enseñarle a mis hijos, a mi esposa, en que no debíamos de preocuparnos por mañana, sino que por hoy. Y han pasado ya muchos años desde que empecé a practicar esto, y déjeme decirle que no nos ha hecho falta nada. Dios ha proveído para el estudio de mis hijos, se han preparado, están preparándose 2 de ellos todavía, y he visto la mano de Dios. He tenido tiempos donde quizá por ir a una visita al hospital, a visitar a un enfermo, he dejado de ir a trabajar. Quizá usted diría lo que muchos dicen, que algunos de los que hacemos esto no nos gusta trabajar. Entiendo que el llamado no es para todos, no tenemos todos los mismos dones. El llamado, perdón, es para todos, pero no todos ejercitamos los mismos dones. Dios nos ha dado diferentes dones. Y si a mí me dio ese don de la fe, pues agradezco a Dios por ello, pero yo sé que tú lo puedes obtener también. Y por eso lo enseño. Por eso lo estoy enseñando, a que le pidas a Dios disfrutar la provisión que Él provee. Te aseguro que si tú empiezas a poner en práctica esta gran verdad, te vas a dar cuenta lo precioso que es conocer el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Por eso hoy quiero hacer un llamado para ti, estimado hermano. Si te habías enfocado solo en lo material y te habías descuidado congregarte, asistir a la iglesia, hoy es una oportunidad preciosa para poder así reconciliarse con el Señor, pedirle perdón y decirle: ayúdame a entender que debo de vivir como si hoy fuese el último día, para vivir mejor, para que nuestro testimonio sea mejor. Debemos de darnos cuenta que hoy es el último día de oportunidad. Por eso es que recomiendo a que el cristiano debe de orar constantemente, presentarse al Señor necesitado de su guianza. Entonces empezarás a disfrutar la provisión que Dios da. Quiero hacer una oración para que sea Dios ministrando esta palabra en tu corazón. Porque un día vas a agradecer. Vas a agradecer en primer lugar a Dios y vas a agradecer a los mensajeros que nos disponemos a enseñar un evangelio de cambio de vida. Este es un evangelio que liberta al cautivo. Este es un evangelio que da vida a aquel que está muriendo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, Padre amado, te pido que tengas misericordia de aquellos que se han afanado, dudando en que mañana será un día difícil. Padre, qué precioso es aconsejar de esta manera, con una experiencia viviente como la que me has dado a mí. Me has enseñado, Padre, que tú eres un Dios proveedor, un Dios real, un Dios que te manifiestas de muchas maneras. Te doy gracias, Padre, por darme esa oportunidad de transmitir fe a aquel que está decayendo, a aquel que se ha vuelto negativo, a aquel que se ha vuelto, Padre, dudando de tu amor, de tu misericordia, de tu piedad. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido, Padre Celestial, que perdones a aquel que venga humillado a tu presencia, aquel que viene a pedir perdón por haberse descuidado. Te pido, Padre, que le des la sabiduría a los hermanos que han prosperado aquí terrenalmente, para que les des la guianza cómo hacer uso de su riqueza y puedan disfrutar, papito, y puedan ser hombres prósperos, que siempre esa riqueza aumente y aumente cada día más para bendecir al necesitado.